Y esta noche vamos a dar inicio por 4 miércoles. El día de hoy es el primer miércoles y los siguientes 4 miércoles de este mes vamos a enfocarnos en asuntos relacionados con las finanzas. Así que algunos de ustedes se van a poner un poquito tensos ya de inmediato. Relájense, que la idea es precisamente venir, aprender y veamos qué es lo que Dios nos va a indicar. No vamos a tener el apoyo visual, así que voy a requerir que ustedes me sigan a la par con los pasajes que les voy dando. Si van a tomar notas, traten de tomar solamente los puntos más importantes que yo les voy a dar el encabezado. Y creo que vamos a aprender juntos. Así que una vez más, en este día empezamos la serie que por falta de un mejor título más atractivo le vamos a llamar Las Finanzas. ¿Está bien? Creo que todos tenemos que lidiar con las finanzas. No hay nadie que se escape de las finanzas. Así que esta noche vamos a tomar, como es la primera ocasión que vamos a tocar el tema, no es primera vez que hablamos del tema, de esto lo hacemos de manera regular para que ustedes siempre estén recordando lo que Dios nos dice en cuanto a las finanzas. Cada uno de nosotros en su vida atraviesa por periodos en donde a veces las finanzas tienden a ser un poco problemáticas y hay otros momentos en que no. Hoy vamos a utilizar un pasaje que nuestro pastor Tim Dunn utilizó hace 2 semanas más o menos para introducirnos también el concepto de las finanzas en la Biblia. Y se los voy a dar una vez para que pongan, ese va a ser su pasaje fundamental. Lucas capítulo 12, en el versículo 22 vamos a empezar y vamos a concluir en el versículo 31. ¿Okay? Entonces, esta noche vamos a titular nuestro estudio y básicamente lo que vamos a hacer va a ser un estudio. A la par vamos a ir hablando de unas aplicaciones. En los siguientes 3 miércoles vamos a hacer mucho de lo práctico en cuanto a los principios que vamos a estudiar. Sin embargo, esta noche nos vamos a enfocar solamente en entender por qué hablamos de las finanzas. Entonces, vamos a ir por un momento a Lucas capítulo 12. Y quiero que vayan conmigo, aunque el versículo 22 va a ser nuestro texto hasta el 31, quiero que vayan por un momento al versículo 13. El versículo 13. Si ustedes tienen una Biblia que tiene encabezados, ustedes van a ver que allí se habla de un rico, ¿verdad? Que está pidiendo algo. La conversación está ocurriendo aquí entre el Señor Jesucristo y algunas personas y toca precisamente el tema de las finanzas, como lo vamos a ver en un momento. Dice, estoy leyendo ahora Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay palabras claves que si ustedes subrayan sus Biblias, tienen la costumbre de subrayar su Biblia, sería importante que miremos aquí palabras claves. Una de ellas es avaricia, ¿verdad? Y la otra es bienes. Aunque usa abundancia, la palabra bienes es clave. Avaricia por un lado y bienes por el otro lado. Estamos en Lucas 12 y leí el versículo 13. ¿Sí? Okay, si los pierdo me dicen y yo puedo regresarme muy tranquilamente. Inmediatamente de esto aquí, el Señor Jesucristo entonces utiliza una parábola. Y una parábola no es sino una manera de ejemplificar algo. Y Él les da la parábola, dice aquí, de un hombre, ¿verdad? Dice en el versículo 16, también les refiere una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, que es lo que a veces quizá algunos de ustedes piensan, o algunos de nosotros pensamos: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Vean lo que dice el versículo 19, y diré a mi alma. Este hombre está pensando para sí mismo, ¿verdad? Dirá a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que este hombre en la parábola está diciendo.
Y vean lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Estamos solamente en la breve introducción esta noche, ahora hablando para que empecemos a poner en contexto este asunto de lo que la Biblia dice, específicamente lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a la abundancia de bienes, conectado con lo que acabamos de ver, palabra clave, la avaricia. Y ahora vayan conmigo al versículo 22. Esta conversación está ocurriendo entre aquellos que están en la multitud. Una persona le hace una pregunta, él utiliza esta parábola para más o menos explicarles de manera mejor que la audiencia entienda, pero ahora se dirige a un grupo muy específico. ¿Quién es ese grupo? Dice el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos. Ahí es donde quisiera que algunos de ustedes están absolutamente seguros de que hubo un momento en su vida de que ustedes pusieron su fe en Cristo como Señor y Salvador y ahora los llamamos o nos llamamos hijos de Dios. Los discípulos obviamente habían aceptado a Cristo en un sentido y estaban caminando con Él, aceptaban sus enseñanzas, estaban siendo entrenados, así como ustedes y yo como hijos de Dios somos entrenados y enseñados por la palabra para aprender cómo conformarnos a la imagen de Cristo. Y entonces por eso es que esto es importante que vean y es el texto que vamos a utilizar como introducción y como conclusión esta noche. Porque dice el versículo 22, dijo a sus discípulos, por tanto os digo, vean que esta enseñanza se les está diciendo a sus discípulos porque sus discípulos entienden. Y esta noche estamos utilizando este texto y estos textos y estas palabras porque la mayoría de ustedes ha leído y estudiado este texto. El hermano Jeff nos ha enseñado todo el Evangelio de Lucas. Lo hemos escuchado en inglés, lo vamos a utilizar una vez más esta noche con el enfoque solamente de ver qué tiene que ver todo esto con las finanzas. Y dice allí en el versículo 22, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida, dice el versículo 23, es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Palabra, si quieren ustedes subrayar otra vez, afanéis. Algunos de ustedes utilizan la palabra afanarse de manera regular. Preocuparse sería otro sinónimo de esa palabra. Y eso es lo que les dice, no te preocupes. Y entonces le dice en el versículo 24, dos ejemplos, empieza a decir, considerad los cuervos. Yo creo que la mayoría de ustedes sabe quiénes son los cuervos, ¿verdad? Son aves no muy atractivas, ni bienvenidas, tampoco, ¿verdad? Sin embargo, vean lo que dice, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios, ¿qué les hace? Los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Otra vez la palabra afanarse, si gustan subrayarla estaría perfecto. Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Afanarse otra vez está allí. Dice el versículo 27, considerar, el otro ejemplo. Primero dijo considerar a los cuervos. Ahora dice considerar los lirios. La mayoría de ustedes, especialmente las damas, les gusta plantar sus flores o cuidar sus flores o cortar sus flores y creo que los lirios son una de esas plantas, ¿verdad? Entonces dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vean lo que dice el versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Y dice el título de nuestro estudio esta noche es la frase que sigue. Ni estéis en ansiosa inquietud. Piensen por un momento en eso, ansiosa inquietud. La inquietud de por sí ya es algo que nos mantiene despiertos, o nos mantiene alertas, o no nos mantiene tranquilo. Pero a eso le añade aquí el Señor Jesucristo esa frase de ansiosa inquietud. Las finanzas, las posesiones materiales o falta de producen ansia
y producen inquietud. Dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Si están subrayando, les invito a que subrayen la palabra necesidad. Palabra necesidad. Si hubiéramos entonces de solamente ahora por un instante leer solo las palabras que hemos subrayado, ustedes van a ver que el Señor Jesucristo está diciendo, la avaricia realmente va a causar una ansiedad. El deseo de vestirme o de preocuparme con qué me voy a vestir o de qué me voy a vestir y qué voy a comer, realmente me va a provocar una ansiedad y voy a tener una ansiosa inquietud. Pero dice el último versículo que leímos, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el versículo 31 dice entonces, mas buscar el reino de Dios, que creo que ese muchos de ustedes se lo saben porque es un versículo que utilizamos de memoria para cuando estamos haciendo el estudio de direcciones o discipulado, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo que hemos hecho es básicamente hemos hecho una introducción del pasaje que vamos a estudiar. Ahora quisiera entonces que lo utilizáramos como un preámbulo para que pensemos lo siguiente. Y esto es, hoy no les vamos a dar mucho aspecto práctico del asunto de las finanzas. Eso lo vamos a hacer en los siguientes miércoles. Hoy lo que queremos es realmente escarbar, ahondar en lo que la Biblia dice en cuanto a las finanzas, pero más que nada ir y escarbar a nuestros corazones, a nuestras propias personas. Y hagámonos ciertas preguntas. Todavía estamos en la introducción. Me estoy tomando casi 10 minutos de introducción, pero vale la pena, creo. Ok, pregúntense lo siguiente. ¿Por qué es que yo manejo mis recursos y finanzas de la manera que lo hago? Solamente medítenlo, no tienen que responder. ¿Por qué es que yo manejo mis recursos y finanzas de la manera en que yo lo hago? Siguiente pregunta. ¿De dónde provienen mis ideas en cuanto al dinero? ¿De dónde provienen mis ideas? Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi concepto de bienestar financiero? Porque vivimos en los Estados Unidos. Vinimos a los Estados Unidos, muchos de ustedes, al igual que yo, con una idea de encontrar una vida mejor. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? De encontrar un bienestar financiero diferente al que teníamos donde estábamos. O por lo menos la mayoría de ustedes probablemente ha expresado eso. Pero ¿cuál es su concepto de bienestar financiero? Y déjenme decirles que el asunto de las finanzas, vamos a ver la parte práctica. El asunto de las finanzas no está realmente relacionado con los consejos profesionales de alguien que me enseñe a cómo ahorrar, porque hay personas que nos pueden dar toda una educación. Y si ese fuera el propósito de este curso, hubiéramos invitado realmente a un contador público o a alguien que nos pueda dar ese tipo de enseñanza específica, de cómo ahorrar, de cómo invertir, de cómo manejar un buen presupuesto. Realmente el asunto de las finanzas, si lo enfocamos desde el punto de vista de Dios, no es eso, sino es identificar, escúchenme bien, queremos identificar la manera específica y personal, de tal manera que la respuesta a esto es, las 3 preguntas que les hice son respuestas absolutamente individuales y personales. Identificar entonces la manera específica y personal que cada uno de nosotros se relaciona con los recursos financieros, obviamente incluyendo el dinero. Cada uno de nosotros tiene una manera muy individual y muy personal. Todos nosotros podemos decir, te comparto mi plato de comida, te comparto mis tacos, o mi torta, o mi tamale, o ¿qué más comemos? O mi mole, pero mi billetera, ahí tenemos problemas, ¿verdad? Ahí tenemos problemas. Ahí entonces cada uno de nosotros tiene una manera muy específica de cómo nos relacionamos con nuestros recursos. Y realmente lo que queremos entonces es identificar por qué es que yo me relaciono de esa manera con mis finanzas, con mis recursos. ¿Por qué es que yo manejo mis bienes de esa manera? Y cuando yo identifique mi manera personal de relacionarme con los recursos financieros, incluyendo el dinero, entonces lo vamos a traer a la luz de la palabra de Dios y vamos a ver si estoy a la par
o si necesito hacer algo en función de lo que yo manejo, de lo que yo hago. ¿Está bien? Hemos terminado con la introducción. Ahora vamos a ir al primer punto entonces. Si queremos saber realmente, y esto es realmente, en cierto modo esto es muy práctico, pónganse a pensar ustedes. Algunos de ustedes obviamente son solteros y algunos de ustedes son casados, pero en la casa alguien maneja las finanzas. Y siempre debe haber un común acuerdo en cuanto al manejo de las finanzas. ¿Cómo es que se manejan las finanzas en la casa? Pero cuando hablamos de finanzas, realmente podemos equivocarnos y pensar que el dinero por sí mismo es, por decir así, el único elemento que influye todo lo que es el diario vivir de la casa. Pero realmente no es tan solo el dinero. Tenemos que considerar los recursos que tenemos como producto de nuestra inversión del dinero, ¿verdad? Entonces pensemos en su carro, en su casa, en la ropa, en el reloj. ¿Ya me están entendiendo? Tenemos que pensar en función de todo lo que yo adquiero y manejo y cómo manejo entonces mis recursos, porque todo eso es lo que afecta mi manejo del bienestar, que le vamos a llamar financiero. Si hemos visto entonces que el Señor Jesucristo dice, cuidado con la avaricia, no te preocupes, Dios te va a proveer lo que vas a comer y lo que vas a vestir. Entonces, ¿cómo es que empezó todo esto en la Biblia? Y para eso vamos a ver un primer punto muy sencillo y muy importante, y que le voy a llamar, mi punto número 1 es el propósito de Dios. ¿Por qué creó Dios al hombre y qué le dio al hombre desde el principio para que entonces el hombre tuviera la oportunidad de hacer qué? Vayan conmigo entonces, ahí sí voy a necesitar, vayan todos conmigo por favor a Génesis, vayan conmigo a Génesis. Y creo que ese es el libro más fácil de encontrar, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, algunos de estos versículos los vamos a leer rapidito para que solamente obtengamos el contexto y veamos lo que Dios hizo al inicio. Si ustedes saben, si han leído los primeros versículos de Génesis, ustedes saben que en 7 días Dios creó todo cuanto existe, incluyendo al hombre como ser humano. Y voy a leer solamente en Génesis capítulo 2, versículo 7. Realmente el contexto se empieza al nivel de versículo 4, pero voy a leer solamente el versículo 7. Dice, entonces, si están allí, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Y seguimos leyendo allí en el versículo 8. Pongan atención porque ese primer punto es, ¿cuál es el propósito de Dios? Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, ¿y qué hizo? Puso allí al hombre que había formado, ¿verdad? Pero vean lo que dice después del versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿qué? Todo árbol delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? O sea que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el lugar perfecto para que tuviera suficiente alimento y no se preocupara absolutamente de qué iba a comer. Así como vimos los dos ejemplos en la parábola que usó o en la enseñanza que nos hace el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 10, ¿verdad? Leímos el 9, ¿verdad? Hizo nacer todo el árbol delicioso, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dice el 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartían en 4 brazos. Hasta ahí vamos bien, tenía todo cuanto necesitaba, probablemente iba a pescar, no sé, probablemente, ¿verdad? Y de ahí comía cuando se aburría de comer las frutas, probablemente iba a pescar o no sé qué más hacía. Vamos a brincarnos hasta el versículo 15, porque vean, no tan solo el hombre entonces, el propósito de Dios no era proveer al hombre todo cuanto necesitaba, pero también que tuviera un propósito. Y veamos lo que dice el versículo 15, solamente brinquen unos versículos, y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre otra vez, no es que lo tomó otra vez, sino que repite eso el versículo 15, y lo puso en el huerto de Edén
¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Vean que en el principio el propósito de Dios es crear a un ser que tuviera todo cuanto necesitaba para poder alimentarse, pero que también tuviera todo lo que necesitaba para invertir su imaginación, su tiempo y su energía y cuidar de ese huerto que no lo creó el hombre, sino crear de ese huerto que Dios se lo había dado. Eso podríamos decir que es su casa, ese es su hogar, esa es su propiedad, eso es sus recursos, esos son sus recursos más bien. Entonces, dice después, y le dijo, el versículo dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces le dijo, ok, aquí tienes todo, vive aquí, esta es tu casa, cuídala, labra todo esto para que no vengan a las cosas que no necesitamos aquí, manténlo limpio, este es tu trabajo, este es tu trabajo. ¿Y cuál era entonces la tarea del hombre al principio? Labrar la tierra, cuidarla, comer el fruto de lo que la tierra producía y vivir feliz como una lombriz, dicen algunos. Más adelante vemos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace? De una de sus costillas, cuando estaba durmiendo, formó a su ayuda idónea. Y ahora los dos disfrutan de este huerto y los dos disfrutan de los recursos y de la provisión que Dios le hizo. Entonces lo que quiero que hagan, empiecen ustedes a conectar, este primer punto realmente tiene el propósito de que nosotros veamos que realmente la provisión para todo ser humano la da Dios. Dios no creó al hombre diciendo, pues a ver si tiene y se puede alimentar, o a ver si te encuentra un lugar donde vivir. Dios provee específicamente y más especialmente al Hijo de Dios, porque somos sus hijos. Pero aún así, en general, eso es lo que Dios hizo en general. Ahora, es muy interesante porque entonces es ese labrar y guardar el huerto, obviamente que produjo algo en el hombre de querer entonces, creo yo, decirle gracias a Dios, manifestar su agradecimiento, manifestar algo ante su Creador. Y vean conmigo, ahí, ya que están en Génesis, vayan al capítulo 4. Vayan al capítulo 4, versículo 4. ¿Qué es lo que hizo aquí Abel? Porque Abel básicamente ya hemos avanzado bastante y aquí Abel ya está trabajando en algo diferente de cuidar y labrar el huerto. Y dice, Abel trajo, estoy leyendo Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿A quién se las trajo? A Jehová. Era su ofrenda, era su manera de entonces decir gracias. Y vean qué es lo que hizo Jehová, qué es lo que hizo Dios. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vean que nosotros siempre nos gozamos y disfrutamos cuando hacemos algo para alguien y ese alguien nos reconoce ese gesto, eso que nosotros hicimos. Y Dios se goza de que nosotros traigamos nuestro fruto a Él. ¿Por qué? Porque empezamos a entender lo que vamos a concluir en el punto número 3 esta noche. Dios lo provee todo, Dios es dueño de todo, incluyendo al ser humano, porque ¿quién creó al hombre? Dios. ¿Quién nos salvó y mandó a alguien que muriese en la cruz para que nosotros fuéramos rescatados de ir al infierno? Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Disfrutamos de esa bendición. Pero, hay un problema. Ese es lo que hizo Dios, ¿verdad? Hubo un problema porque entonces, cuando vino la serpiente, habló con Eva, ustedes saben la historia, y le dijo algunas palabras que en cierto modo variaban de lo que Dios le había dicho en lo que leímos hace un momento. Le dijo, no comas de ese fruto, tienes todo esto. Pero Eva decidió algo diferente.
Entonces, mi siguiente punto vamos a llamarlo muy simple. El primer punto fue, ¿cuál es el propósito de Dios con el hombre? Y realmente es proveerle todo cuanto necesita para que encuentre su provisión y su bienestar, pero también para que se realice como ser humano. El hombre, sin embargo, realmente tiene un fuerte deseo desde Génesis. El hombre como ser humano tiene un fuerte deseo de ser su propio Dios. Quiero que mediten en eso por un instante. Tiene un deseo enorme de decidir por sí mismo y de querer satisfacer por sí mismo lo que va a comer, lo que va a vestir y lo que va a poseer, dejando a un lado a Dios y convirtiéndose en su propio Dios. Es decir, busca el hombre en la actualidad y en todo momento realmente en la historia, busca su felicidad, tratando de ser feliz obteniendo más dinero u obteniendo más recursos. Ese es un problema. Y ahí es donde vamos a tener que empezar nosotros a analizarnos. ¿Se acuerdan que la pregunta que les dije es, ¿cómo te relacionas? ¿Por qué es que yo manejo mis recursos y finanzas de la manera en que yo lo hago? ¿Verdad? ¿De dónde provienen tus ideas en cuanto al dinero? ¿Cómo es que tú tienes un concepto de ese bienestar financiero? Porque todos somos afectados por esa actitud y por esa naturaleza del hombre como ser humano. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se manifiesta esa actitud de yo soy el Dios, a mí nadie me enseña, a mí nadie me manda, yo tengo mis propios recursos, yo los uso como yo quiero, porque yo soy dueño de? Sería la actitud, ¿verdad? Veamos a ver, vayamos, ya están ahí en Génesis y vayan al capítulo, estaban en 4 creo, pero regresen al capítulo 3, porque quiero que subrayen una palabra en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6 dice lo que acabo de explicar hace un momento. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Observen allí, ¿qué es lo que usa entonces el hombre para poder empezar a pensar y maquinar en cómo satisfacerse a sí mismo? Utiliza su vista. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ese sentir de codicia, de querer tener más, de querer ver más allá, es lo que todos experimentamos cuando vamos a comprar algo. No sé cuándo fue la última vez que ustedes fueron a comprar un carro, ¿verdad? Y probablemente si usted es un caballero, usted sabe más de mecánica que una dama, aunque a veces las damas conocen mucho de mecánica. Pero ¿qué es lo primero que vamos a observar o que nos va a llamar la atención cuando compramos un carro? Aunque no sea nuevo. ¿Alguien? ¿El tamaño? ¿El color? ¿El motor, si se ve bien? ¿El modelo? ¿Lo enciende a ver si se oye bien? ¿El precio, no? Claro que el precio, porque ahí está un gran letrero que dice $55. No. Pero si observan ustedes, los ojos son, y vemos el que vale 50 y vemos el que vale 80, y obviamente que el que vale 80 se ve mejor. No queremos comprar el de 50, queremos comprar el de 80, pero yo tengo solamente 20, así que ni puedo comprar ni el de 50 ni el de 80. Pero mis ojos, entonces, aquí es donde surge el concepto de codiciar, ¿verdad? Desear algo, que en este caso, en el caso de Eva eso no es para ti, eso no es para ti. En nuestro caso de codiciar algo tú no tienes dinero para comprar eso. Aunque juntes tu salario de todo el mes, no puedes comprar eso. Pero los ojos nos hacen pensar, pero a lo mejor pido un préstamo, o me van a dar un porcentaje más pequeño o menor, ¿verdad? O mi comadre o mi compadre se van a gozar mucho conmigo y van a pagar la mitad de esto y yo solo pago la mitad. Empezamos a maquinar solo con los ojos y así es como se manifiesta la codicia.
Pero no tan solo eso, sino que también eso se convierte en lo que vamos a llamar la avaricia, que es el deseo de tener más y más y más. Vayan conmigo, yo sé que los voy a llevar desde el Antiguo Testamento, ahora vayan conmigo al Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Les doy un segundo para que lo encuentren. Capítulo 6, versículo 9 en 1 de Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse, si van a subrayar palabras, aquí van a encontrar muchas palabras importantes que subrayar. 1 de Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero mismo, el amor al dinero. El cual, refiriéndose al dinero, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y yo sé que ustedes podrán tener su propia historia, pero esos dolores son dolores de cabeza, ¿verdad? De cómo voy a pagar mi deuda, o cómo voy a hacer esto, o cómo voy a hacer el otro, por una decisión tomada en función de lo que yo realmente codicié o quise tener, pero que realmente no lo podía yo comprar. Es muy real, hermanos y hermanas, ustedes que son hijos de Dios, que vivimos en una sociedad absolutamente consumista. Estamos bombardeados de una multitud de, ¿qué les llamaríamos? Estímulos de todo tipo, en el que nosotros podemos entonces, eso es como se manifiesta esa codicia y esa avaricia, en las cosas que nosotros percibimos con la vista o escuchamos de que alguien tiene el último modelo del teléfono X y queremos el teléfono más actualizado solamente porque se ve muy bien, porque aparentemente toma mejores fotos y porque graba diferente, etcétera, y la razón del teléfono es simplemente era hacer llamadas y escuchar una voz. Ahora ustedes ya ni hablan, ni yo tampoco. ¿Qué hacemos? Enviamos un texto, un mensaje, ¿verdad? Ya nos comunicamos de esa manera. Pero el teléfono más básico hace esa función. Pero no queremos el teléfono que se ve así de pequeño. Queremos uno que sea del tamaño casi de una tableta. Y queremos que tome las fotos más brillantes. ¿Por qué? Por lo mismo. Ahora, ¿qué estamos hablando en nuestro punto número 2? El problema del hombre. El problema del hombre se llena de avaricia, se llena de codicia, pero este asunto de el dinero, de los bienes materiales, de las posesiones materiales, también crean, y esto es un problema del hombre, el problema familiar. Y les voy a usar un ejemplo. Vayan conmigo. ¿Están en Génesis o no estaban en Génesis? Estaban en Timoteo, ¿verdad? Entonces regresen a Génesis. Si alguien se pierde, pregúntenme, por favor. Vamos a ver la historia en el capítulo 13 de Génesis. En el capítulo 13 de Génesis es una historia que ocurre entre un tío y su sobrino. ¿Cómo se llama ese tío? Se llama Abraham. Y su sobrino se llama Lot. Muy bien. Les voy a más o menos parafrasear el inicio del versículo del capítulo 13, en donde dice que salen, ¿verdad?, Abraham y su familia, pero el versículo 2 dice en Génesis 13, Abraham era ¿qué? Riquísimo, así como quisiéramos ser nosotros, ¿verdad?, que dijeran de nosotros, ese es riquísimo. Pero riquísimo, ¿por qué? Porque tenía mucho ganado, plata y oro. Ese hombre sí era rico. Imagínense, en esas alturas ya la riqueza se medía en función de todas estas propiedades.
Y volvió, dice, de sus jornadas, pero dice el versículo 3 que regresó, donde había hecho, invocó ahí a Abraham al nombre de Jehová. Y dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, ¿qué tenía? Ovejas, vacas y tiendas. Podemos decir que Lot quería como que tenía, pero no tenía tanto como su tío, ¿verdad? Y la tierra, dice allí en el versículo 6, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Dice el versículo 7, ¿qué pasó? Hubo contienda. ¿Qué es contienda? Un problema, un altercado, un pleito. Contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban allí. Entonces, vean cómo se resuelve. O sea, un problema afecta a tío sobrino, pero realmente son los trabajadores los que están creando ese problema. Y lo resuelve Abraham de la siguiente manera. Dice, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, estoy leyendo el versículo 8, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, no está, dice allí, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y vean lo que hizo Lot, porque esa es una manifestación del problema del hombre y de alguno de nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros no haría lo que hizo Abraham. La mayoría de nosotros hubiera hecho algo completamente diferente. Yo soy tu tío y yo te mando, no sé cómo lo dicen ustedes, pero dice, alzó Lot sus ojos, ¿y qué es lo que vio? Toda la llanura. ¿Recuerdan cuando vimos que Eva miró y codició? Entonces miró toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que se destruyera Jehová Sodoma y Gomorra. Y vean entonces qué es lo que hizo Lot, versículo 11. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Espero que ustedes no experimenten este problema, pero déjenme decirles que en una familia grande o pequeña siempre va a haber asuntos, problemas que están relacionados con la posesión de dinero o cosas materiales. Voy a decir una palabra que está prohibida, creo. Herencia. ¿Verdad? Y las herencias son motivos de grandes discusiones, especialmente cuando el dueño de la herencia no deja un testamento específico. ¿Por qué? Porque el problema del hombre es que ve y quiere, lo tiene y no lo cede, tiene y quiere más. ¿Se dan cuenta el patrón que estamos viendo aquí? Lo que me llama la atención aquí es que cuando ustedes ven a Eva que mira y come y le da a su esposo, esa situación de los recursos, y vamos a decir aquí del asunto financiero, se da en el ambiente familiar. ¿Qué es lo que pasa con Lot y Abraham? Se da en el ambiente familiar. ¿En dónde creen ustedes que van a tener los problemas financieros primero? En la familia. Esposo y esposa, padres de hijos, hermanos, hermanas. Y si no es que todos a la vez, ¿verdad? Porque el hermano se queja de que le dimos más a este, o que por qué le das a este mejor, que no me quieres a mí. Se crea toda una red de problemas realmente. Por eso se acuerdan que yo les decía, la pregunta aquí es clave. ¿Por qué es que yo manejo mis recursos y finanzas de la manera en que yo lo hago? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿De dónde lo aprendí? ¿Cómo es que yo adquirí esas costumbres? Pero sigamos viendo, porque hay más problemas del hombre. Por si necesitásemos más, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos, al inicio Dios creó al hombre, le dio su huerto, le dijo, trabaja, labra aquí y come todo lo que quieras, solamente de este no comes. El hombre sale de esa indicación y empezamos a ver algunos de los problemas del hombre. Y hemos visto, obviamente, lo primero vimos el asunto de la codicia, la avaricia, vimos estas contiendas familiares que el hombre tiene. Ahora quiero que veamos algo que probablemente ninguno de ustedes ha experimentado, ni ninguno de ustedes ha visto, pero voy a tratar de explicárselos bien. Bueno, más bien,
Proverbios 24:30 se los voy a explicar. Si quieren ir allí, vayan, Proverbios 24:30, pero si no, se los voy a leer yo y vamos a tratar de hacernos una imagen. Dice, Proverbios 24:30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Vean, aquí encontramos otro problema, que es el problema de la pereza. De aquellos que piensan que alguien les debe algo, que no van a trabajar, pero sí quieren recibir el beneficio, tanto material como monetario, de lo que no hace. Yo espero que ninguno de ustedes haya sido un hijo así, o un familiar así, ¿verdad? Pero vean lo que sigue diciendo. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La pereza y falta de entendimiento conduce a la destrucción de los bienes que Dios nos ha provisto, de los recursos que Dios nos ha dado. Ese es un problema del hombre. Ese es un problema del hombre. Hay otra cosa que también tenemos los seres humanos, y ahora, si gustan, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, y aquí vamos a hablar de otro asunto. Deuteronomio 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, escuchen bien, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice el versículo 12, estoy leyendo Deuteronomio 6, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Espero que estén captando este punto muy bien. Vean que ahí Dios les provee la ciudad donde vivir, la casa donde vivir, la cisterna donde va a obtener el agua y que no cavó, la viña y los olivares, todo lo que Dios les provee. ¿Y qué es lo que hacemos cuando Dios nos bendice y nos provee, y nos provee, y nos bendice y nos provee, y nos sigue bendiciendo y nos provee? ¿Qué hacemos nosotros? Nos olvidamos que todo eso provino de Dios, que todo eso proviene de Dios. Nos olvidamos que el Creador, mi Creador, ahora mi Señor y Salvador me provee de eso. Pero ¿se acuerdan que yo les decía que el problema número uno, el hombre quiere ser su propio Dios y piensa que esto yo lo trabajé, esto es fruto de mi esfuerzo, yo lo sudé con mi frente o como le llamemos, y entonces ese soy yo. Y pensamos que soy demasiado inteligente, tengo en exceso, ¿verdad?, de energía probablemente, y eso es mío. El olvido de quién es Dios, de quién es Jehová, es otra manifestación del que es querer ser su propio Dios, su propio Dios. Por eso es que en en Proverbios capítulo 30, versículo 8, en Proverbios 30, versículo 8, hay una oración aquí que me parece apropiada mencionar en medio de toda esta serie de problemas que realmente manifiestan ese deseo enorme del hombre de querer controlar y dominar todo como si él fuese Dios, porque dice Proverbios 38, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Yo no sé si nos atrevemos realmente a orar así, hermanos. Porque manténme del pan necesario. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, pero aquí lo confirmamos. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Jehová.
hay mucho que realmente poder digerir de estos dos versículos, pero creo que esa es una de las posibles cosas que podemos nosotros empezar a decirle a Dios. Cuando yo empiezo a analizar, estamos comparando qué es lo que hace el hombre y qué es lo que pide Dios, y vemos que realmente el hombre va en contra de todo lo que Dios dice, en búsqueda de una riqueza que teóricamente le va a dar felicidad, o que teóricamente le va a producir una realización de ser humano que le va a hacer feliz el resto de su vida. Y la realidad es que no, todo lo contrario. Lo acabamos de ver ahí en 1 Timoteo 6, ¿verdad? Donde dice que realmente todo es problema, todo es problema. Ahora, voy a hablar de 3 cosas que van a ayudarnos a responder aún más de ese asunto del problema del hombre. Hemos visto, ¿verdad? Se las leo rapidito. Vimos ese deseo de ser Dios por sí mismo, esa avaricia, esa codicia, los problemas familiares, la pereza, el olvido. Pero ahora quisiera mencionarle 3 cosas que creo que nos afectan a todos de manera muy particular como personas que vivimos en los Estados Unidos y que procedemos de otros países. Creo que la mayoría de ustedes, estoy observando, creo que la mayoría de ustedes proviene de otro país. Creo que muchos de ustedes no crecieron aquí en los Estados Unidos, excepto de que hay algunos de ustedes. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos crecido en otro país, en otra cultura, afecta la manera en que nosotros conceptuamos las finanzas y que conceptuamos los recursos. Hay una palabra muy, muy, muy común que se llama corrupción, o más bien que es la palabra corrupción. Y en muchos de nuestros países de origen, ahora sí, en el de usted no es así, permítanme utilizar el mío, pero la corrupción se respira en todo lugar, en todo momento, a donde uno va. Y de allí entonces uno empieza a alimentar su concepto de qué es el dinero, qué son las finanzas, para qué sirve el dinero y cómo se usa el dinero y cómo obtengo mis recursos. No siempre en algunas de nuestras culturas se adquieren los recursos de manera, voy a utilizar la palabra legal, pero no creo que es la palabra que quiero decir legal. Es decir, que si este señor vende este libro por 50X y alguien lo consigue como si fuera un doble, una copia falsa, y me lo da en 25, entonces yo compro la falsa, no compro la real. Y entonces el que produce la real se le acabó su negocio porque ahora compro puras copias falsas, ¿verdad? ¿Me entienden lo que está diciendo? De ahí viene mucho de nuestro aspecto cultural en que nosotros hacemos cosas debajo de la mesa. ¿Se dice así, debajo de la mesa? ¿Verdad? Le pagamos 5 a alguien para que me dé en 50 lo que costaba 100. ¿Están recordando de lo que quizá ustedes hicieron o vivieron o practicaban? ¿Verdad? Seamos reales y honestos, hermanos. Estamos hablando de analizar por qué es que yo me relaciono con mis finanzas de esa manera. Porque yo lo viví, porque yo lo vi, porque así lo hacía mi papá, mi mamá, mi abuela y mi tío. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pero déjenme decirles el peligro más grande ahora aquí en los Estados Unidos. Es que ustedes que tienen hijos, algunos de sus hijos ya son adolescentes, algunos tienen 8 o 10 años, algunos son pequeñitos. Sus hijos están observando y aprendiendo de ustedes cómo se maneja el dinero, cómo se adquieren las posesiones, cómo es que yo realmente me relaciono con el asunto del bienestar financiero. Mi antecedente cultural es crucial en un sentido para que yo determine qué de eso realmente va a la par de lo que dice la palabra de Dios y qué de eso yo necesito empezar a lavar y transformar. No tan solo eso, familiarmente también tengo antecedentes. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros creció en una familia única y especial, grande o pequeña. Pero allí
aprendimos ciertos hábitos y ciertas costumbres en cuanto al dinero. Y no vamos a tener tiempo de contar algunas historias, pero ustedes saben, por ejemplo, les voy a dar solamente una pequeña historia de mi parte. Nosotros, cuando yo crecí hasta más o menos los 16, 17 años, yo no manejé absolutamente ningún dinero. Cuando yo iba a trabajar, porque más o menos ustedes saben que, bueno, yo soy originario de México, nosotros allá en México se puede ir a trabajar cuando creo que tienes 5 años, ya puedes ir a hacer algo. O era en el pasado, ¿verdad? Ahora ya es ilegal. Pero nosotros íbamos a trabajar, yo iba a ayudar a mi papá y a él le pagaban no sé cuánto. Entonces el trabajo, el fruto, ¿verdad? Que el salario, yo no lo miraba, pero tampoco me preocupaba de verlo, porque en mi familia así se hacía. El papá era el que recibía el dinero, solo efectivo. En ese tiempo, yo soy un poco mayor que ustedes, solo pagaban en efectivo, y eso es lo que se estaba. Y con efectivo íbamos al supermercado, con el efectivo íbamos al mercado, con el efectivo íbamos a donde quiera, y cuando se acabó el efectivo, ¿qué pasó? Se acabó, no más. Así que en cierto modo nosotros estábamos disciplinados a que no hay dinero, no se compra. Ese fue mi aprendizaje. No hay dinero, no se compra. También algo que yo aprendí es, si no trabajas, no va a haber dinero, lo cual es sumamente lógico. Pero ¿saben qué? Probablemente algunos de ustedes nunca trabajan en su casa. Es más, ni tan siquiera limpiaron la mesa donde comieron porque su mamá se lo hacía todo. O su abuelita o su tía. Ajá. O sea que en cierto modo, alguno de ustedes trae un antecedente perezoso. Y perezosamente va a ser su actitud en el trabajo. Y trabaja 5 horas en lugar de 8 y quiere que le paguen 9. ¿Verdad? Quizá no ustedes, pero alguien que conocen. ¿Verdad? Los antecedentes familiares juegan también un papel crucial en la manera en que nosotros nos relacionamos con el dinero, con las posesiones. Lo último que les voy a decir en cuanto a esas influencias. Vimos la cultura que le llaman, bueno, todo el mundo lo hace, decimos. En mi pueblo todo el mundo lo hace, en mi ciudad todo el mundo lo hace, en mi familia sí lo hacíamos, y entonces yo lo sigo haciendo así. Pero a veces tenemos un amigo especial, o unos amigos especiales, que son los que me dicen, mira, ¿por qué no ponemos tu dinero y mi dinero y vamos a hacer un negocio? Y entonces, sí suena muy bien, ok, te doy mi dinero. Y entonces mi amigo determina cómo es que yo invierto mis finanzas, porque él tiene las mejores ideas que yo. Y probablemente porque él es un comerciante o porque él, lo que sea. Pero las amistades influyen la manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas. Y no estoy diciendo que es erróneo tener amistades. Lo que estoy diciendo es que todo lo que acabamos de mencionar no nos ayuda en lo absoluto a hacer un manejo de los recursos, incluyendo lo económico, como Dios lo dice. ¿Correcto? Son costumbres, son hábitos. Todo esto de la pereza, del olvido, de la cultura, de la familia, de los amigos, de la avaricia, todo eso no fue el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios que vimos? Yo te voy a crear, yo te voy a poner donde vas a vivir, yo te voy a dar qué vas a comer, qué es lo que tú vas a hacer, me vas a traer tus primicias, vas a alabarme y a darme gracias y yo voy a continuar bendiciéndote. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es así como vivimos nosotros? Probablemente no. Si somos honestos, hay ciertas cosas que creo que vamos a ver y en los siguientes miércoles vamos a hacerlo. Va a haber ciertas cosas prácticas que necesitamos cambiar. Vamos a concluir entonces en donde empezamos en Lucas capítulo 12, versículo 22. Solo para que ustedes vean las palabras que subrayaron. Les dije, esas preguntas que hicimos de
¿Por qué yo manejo mis recursos y finanzas de la manera que lo hago? ¿De dónde provienen mis ideas en cuanto al dinero? ¿Cuál es mi concepto de bienestar financiero? Todo eso lo tengo que poner a la luz de la palabra de Dios. Y ya leímos el pasaje a partir del versículo 22 en Lucas 12. Y solamente quiero recalcar un par de cosas. Cuando nosotros vemos allí en el capítulo, déjeme buscar Lucas rapidito aquí. En el capítulo 12, en el versículo 22, dice claramente la palabra, no os afanéis. Y básicamente el versículo 22 y el versículo 23 está diciendo, no os afanéis por lo que vas a comer, ni por lo que te vas a poner de vestir. Eso es lo que Dios dice. Pero yo estoy afanado porque mi avaricia, o porque mi familia, o porque mis deseos dicen, más. O compra el televisor más grande porque el pequeño ya no se ve bien y los amigos vienen y no me ven bien cuando no ven su película como la ven en la pantalla gigante de su casa, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, Dios está en control. Ese es el principio, es el punto 3 con el cual concluimos. Dios está en control de todo, incluyendo lo que comemos y lo que vestimos, aunque no lo creamos, hermanos. Esa es la parte difícil, que leemos un versículo como este y decimos ¡amén! Pero salgo de aquí y voy a ver, no tengo nada en mi cuenta, pero todavía compro y no conecto que si yo compro, número 1, tengo que pagar, ¿verdad? Y que si yo compro y no tengo dinero, ¿qué va a ocurrir como resultado? Una deuda. Y que si sigo comprando y no tengo dinero y sigo comprando, ¿qué le va a pasar a esa deuda? El señor de la esquina va a venir y decir, pobrecito, tengo que pagarle su deuda porque él se ve muy bueno. Todo lo contrario, me van a mandar una cuenta con interés altísimo y ustedes saben, ese asunto por algo muy simple, que es Dios sabe lo que yo necesito. Dijo el ejemplo en el versículo 24 y 27, los cuervos y los lirios tienen todo. ¿Cómo es que nosotros no vamos a tener todo? Pero todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Siempre vamos a querer más, mejor, y cuando ya lo mejor ya no parece mejor, inventamos uno que sea mejor para que entonces vayamos a adquirirlo, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Déjenme decirles en los versículos 28 a 30, de donde sacamos el título de nuestro estudio de esta noche, ahí dice claramente, ¿verdad? No tener una ansiosa inquietud, porque dice claramente que Dios va a proveer para lo que necesitamos. Si Dios cumplió en el pasado, Dios cumple en el presente y Dios cumple en el futuro. Y en esa verdad, en ese principio hemos de descansar y hemos de aprender y hemos de reflexionar que si hay una de estas características que mencionamos que es fuerte en mi vida y por lo tanto mi relación con el bienestar o los recursos y las finanzas no está bien, es tiempo de que entonces hagamos un alto y pensemos, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Soy yo mi Dios? ¿Le estoy yo diciendo a Dios qué hacer? ¿O estoy dejando que realmente Dios intente guiarme? Porque yo miro, mis ojos por la codicia están mirando la llanura como lo hizo Lot, mientras que Dios está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, en nuestro interior, primero como hijos de Dios, tenemos que hacer eso. Tenemos que desviar nuestra mirada. Y déjenme decirles, hablando muy honestamente, ese desviar de la mirada hacia acá va a doler, va a crear problemas, más aún quizá de los problemas que ya tenemos. Pero si confiamos en lo que acabamos de leer, la palabra de Dios dice que Él va a proveer. Aún
en esa transición, aún en ese proceso de regenerar, reconstruir, de simplemente retomar el asunto de las finanzas y de nuestros recursos y ponerlos bajo la guía de Dios. Es mi oración, hermanos, que lo que hemos visto esta noche nos lleve no tan solo a saturados de ver la bondad de Dios, de todo lo que nos provee, absolutamente todo lo que Dios nos da. Dios nos da más de lo que necesitamos, pero en nuestra búsqueda de yo querer ser el Dios, yo busco más. Y esa búsqueda no me lleva en lo absoluto a agradar a Dios primero, ni a vivir realmente un bienestar financiero que sea propio de los que somos hijos de Dios. ¿Qué les parece? Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta noche que nos has permitido venir a tu palabra. Señor, pasamos bastante tiempo viendo cómo es que tú en tu palabra nos mencionas todas esas áreas que como seres humanos dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa se manifieste, Señor, en un deseo constante de ser nosotros Dios en lugar de dejarte así ser el Señor, Señor. Perdónanos por eso, Señor, perdónanos y te pido que esta noche tú nos permitas simplemente levantar nuestra mirada, nuestros ojos primero a ti, Señor, y pedirte que tú nos ilumines, pedirte que tú nos cedas esa oportunidad de poder realmente responder a qué estoy haciendo con los recursos que tú me has dado y cómo los estoy manejando. Señor, yo estoy seguro que aquí puede haber personas que quizás están atravesando por asuntos financieros difíciles o situaciones difíciles en general de otro género. Pedimos a ti, Señor, como hijos tuyos, que nos proveas de un corazón realmente saturado, de un deseo grande, Señor, de simplemente venir y rendirnos a tus pies, Señor. Cedernos a ti. A realmente entregarnos a ti, Señor, de manera que nuestros corazones puedan finalmente descansar, que la ansiedad que vivimos por las situaciones financieras, Señor, pueda realmente disminuirse cuando venimos a ti y sabemos que el venir a ti, Señor, no automáticamente resuelve mis problemas financieros, pero sí resuelve mi asunto de estar en paz contigo. Y eso es lo que queremos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y permite que las siguientes 3 semanas, Señor, podamos venir una vez más a tu palabra y aprender cosas prácticas que podemos hacer para empezar a lidiar con el asunto de las finanzas. Señor, cuídanos y bendícenos en el precioso nombre de Cristo. Amén.